La desgraciada patria boba. Se le da este nombre al periodo de la historia de Colombia que comienza con la llegada del general español Pablo Morillo al territorio de la Nueva Granada en 1815, con el fin de restaurar el control español, y termina con las campañas libertadores en 1819. Las guerras regionales y civiles dieron un paso a un enfrentamiento entre indígenas y españoles. El conflicto de la Federación con Antonio Nariño desencadenó una declaración de guerra a las Provincias Unidas de la Nueva Granada. Nariño decidió marchar sobre Tunja con 1.500 hombres, que llevó a ambos bandos a un enfrentamiento armado. Este se llevó a cabo en Venta Quemada, actual departamento de Boyacá, donde triunfaron federalistas, los centralistas dejaron en el campo 40 muertos, 50 prisioneros y 10 cañones, comandada por Antonio Baraya. La Guerra Grande. Simón Bolívar es elegido como presidente en 1819. El 25 de septiembre de 1828, Simón Bolívar se encuentra recluido en su habitación en el Palacio de San Carlos de Bogotá, preso de su terrible resfriado, y es víctima de un atentado que logra salvarse gracias a la ayuda de Manuela Sanz, su compañera en la vida. El 17 de septiembre de 1840 muere el Libertador cerca de Santa Marta, Colombia. Deja de existir el genio de la libertad a la 1 de la tarde. Muere el sol de Colombia. Guerras y constituciones. Colombia se separó en sus 3 pedazos: Venezuela, Ecuador y Panamá, y ocurrió la Guerra Civil del siglo XIX. Santander asumió el dominio. El mayor logro de este fue la rendición del poder tras las elecciones de 1837. Regeneración y catástrofe. Fue un movimiento político surgido en Colombia en la segunda mitad del siglo XIX, liderado por Rafael Núñez. Tras la reelección de Núñez, se estalló otra vez la guerra y su objetivo era cambiar la organización que tenía el gobierno y la sociedad colombiana. Rafael Núñez lideró la regeneración, con la cual se terminó el régimen federal de los Estados Unidos de Colombia. Redacción de una nueva constitución sobre las líneas generales propuestas por Núñez. La hegemonía conservadora es el periodo en la historia de Colombia durante el cual el Partido Conservador Colombiano se mantuvo en el poder, y la interpretan como un comienzo de paz y bonanza cafetera. Empezó el crecimiento económico, sobre todo para el sector cafetero. Este periodo está comprendido entre los años 1886, cuando Rafael Núñez instauró la política de la regeneración, hasta 1930. La República Liberal. Con la crisis económica de Nueva York comenzó la Gran Depresión económica a nivel mundial. En gran parte de América se dispararon las dictaduras militares, pero en Colombia todo era conservador. Se desató la Segunda Guerra Mundial y la política. La violencia. Entre los años 1946 y 1958 se vivió un tiempo de violencia política, social y económica. El presidente de esta época, Laureano Gómez, fue derrocado por una dictadura militar por parte del general Rojas Pinilla y fue exiliado del país. La guerrilla entregó sus armas, pero la dictadura se puso cada vez más dura, y esto dio inicio al Bogotazo. El interminable Frente Nacional fue un pacto o acuerdo político entre liberales y conservadores vigentes en Colombia entre 1958 a 1974. Por extensión, también se refiere al periodo histórico de dichos años. El 1 de diciembre de 1957 fue por una abrumadora mayoría del 95%, más de 4 millones de ciudadanos que por primera vez votaron las mujeres, votaron al sí en el plebiscito sobre los pactos de los partidos que se crearon en el Frente Nacional. Los jinetes del apocalipsis. Fue un periodo de tiempo en el que Colombia estuvo sometida a la corrupción, al clientelismo, al narcotráfico, al paramilitarismo y al neoliberalismo, y esto llevó a la muerte de muchos políticos
como Luis Carlos Galán y la época de Pablo Escobar, el neoliberalismo ha denominado la vida económica de Colombia y en consecuencia la política también.